Buenas noches, compatriotas. ¿Cómo están? Buenas noches. Estamos hoy con Sanando a los Enfermos. Y vamos a hacer un recorrido por Lucas. Maravillosamente. No se me vaya a apartar de Lucas porque aunque vamos a ver otras citas, lo que vamos a ver por Lucas es casi un recorrido de lo que hizo Jesús cuando estuvo aquí. Y vamos a Lucas 4:14. Vamos a ver historias de Jesús, lo que él hacía cuando se disponía a sanar a los enfermos. Y Jesús volvió en el poder del Espíritu de Galilea, pero si vemos en el 13 dice, y cuando el diablo hubo acabado toda tentación, se apartó de él por un tiempo. Aquí estamos hablando de una historia de Jesús como siervo de Dios a que vino, y la historia completica de Jesús cuando una de las obras que tenía que hacer era sanar a los enfermos, pero hay un trasfondo más atrás de esta historia de Jesús, parte de su historia, y vamos a extraer un poquito de la historia de Jesús lo que conllevaba a él sanar a los enfermos. Entonces dice, y Jesús volvió en el poder del Espíritu de Galilea y se difundió su fama por toda la tierra de alrededor y enseñaba en las sinagogas de ellos y era glorificado por todos. Vino a Nazaret, donde se había criado, y en el día de reposo entró a la sinagoga conforme a su costumbre y se levantó a leer. Y se le dio el libro del profeta Isaías, y habiendo abierto el libro, halló el lugar donde estaba escrito: el Espíritu del Señor estará sobre mí, por cuanto me ha ungido, está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres, me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar la libertad de los cautivos y a dar vista, pues los visitaba también, pero a dar vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor. ¿A quién le dijo eso? A todos los que estaban. Y Jesús volvió en el poder del Espíritu cuando vino de Galilea. Quiere decir que tú no puedes sanar a los enfermos si el poder del Espíritu Santo no está sobre ti. Y para eso tiene que haber algo que mencionaba ahorita el pastor Johnny, cuando decía que hay 3 tipos de bautismos. Tú tienes que estar bautizado en ese bautismo del Espíritu Santo, para que el Espíritu de Dios esté sobre ti. Y Jesús volvió en el poder del Espíritu a Galilea y se difundió su fama. ¿Por qué se difundía la fama? Y toda la tierra de alrededor, y enseñaba en las sinagogas de ellos. Yo no sé si notas algo muy hermoso en este 16, donde dice, por todo, vino a Nazaret donde se había criado. ¿Quién? ¿De quién están hablando ahí? Y en el día del reposo entró a la sinagoga conforme a su costumbre y se levantó ¿a qué? Él ya vino instruido. ¿Él qué hacía? Leía acerca de los antiguos profetas, de lo que pasaría. Yo quiero hablarte algo por experiencia que hemos tenido cuando el Señor nos empezó a usar para sanar los enfermos. Cuando nosotros empezamos a ser bautizados en el Espíritu, que fue algo muy sobrenatural, hermoso, que no lo vivimos en la iglesia donde asistíamos las últimas veces, porque estuvimos en varias iglesias. No sé si a ustedes les pasó lo mismo, pero nosotros estábamos decididos a estar y servir hasta el final en esa iglesia, nos enamoramos de ese lugar, pero nos pasaba algo tan impresionante. Nosotros no nos quedábamos con las prédicas de los jueves y de los domingos y íbamos los martes. Tal vez el común de las personas se quedaban con lo que veían esos días ahí. Nosotros nos íbamos a comer palabra a la casa. Y comíamos palabra y la vivíamos. Y en medio de la alabanza, que es hermosa la alabanza en ese lugar, mi esposo y yo llorábamos, quebrantados. Yo sentía el peso, el fuego en mis manos.
Y servidores de la iglesia de ahí se arrimaban y decían, ¿qué le pasa? ¿Por qué está llorando? Y yo hablaba con mi esposo y yo decía, no, no les pasa aquí lo que nos está pasando a nosotros. Empezamos a sentir el bautismo, el fuego del Espíritu Santo de una forma tan sobrenatural, tan increíble, y eso ni siquiera nadie nos lo tiene que enseñar. Está dentro de una academia, pero a medida que tú vas obedeciendo, la presencia de Dios se va incrementando. La presencia de Dios va fluyendo. La presencia de Dios te queda grande, ya ni puedes con ella. Te tira al piso. Y cada vez es más. Yo podría atreverme a decir que yo vivo embriagada. Todo el tiempo siento esa llenura, esa embriaguez del Espíritu Santo. Y las últimas semanas me ha pasado algo tan raro que tiene que ver con el ayuno, porque entre más presencia siento, yo siento como que no me da hambre. Hay tanto gozo, yo digo, uy, pero yo tenía un hambre ahorita y sentí la presencia de Dios en las últimas 3 horas que el hambre se me quitó. O sea, tiene que ver mucho, ese es el verdadero ayuno. Tú te llenas tanto, tienes tanta llenura de la presencia de Dios y disfrutas cada palabra que Él te envía, que hasta ni hambre, no quiere decir que no vas a comer, obvio, sí, Dios necesita que cuidemos nuestro templo, pero yo quiero referirme a eso, que la llenura, cuando tú hablas de llenura, para mí tiene el mismo significado. Si yo hablo llenura del Espíritu Santo es porque llena tu cuerpo, porque de verdad te sacia. Entonces, cuando viene Jesús y dice que llegaba sobre él la presencia del Espíritu Santo, cuando dice que volvió en el poder y Jesús volvió en el poder del Espíritu Santo. Él iba a orar, él iba y se encerraba mucho, él iba al monte, estaba en la presencia de Dios, y cuando volvía ya al pueblo o a la sinagoga o a predicar, él venía lleno de la presencia del Espíritu Santo. Sería irresponsable que un siervo de Dios, un pastor, nos paráramos aquí sin haber estado en la presencia. Ay, hoy es martes, toca academia, ay, venga, vamos. Y venir a pararnos aquí sin haber estado en la presencia de Dios los 7 días anteriores. O los 2 días anteriores. O sea, es vivir sumergido todo el tiempo. Tenemos que hacerlo, y no solamente como ministros, porque tú ya estás nombrado o estás estudiando para ser discípulo de Dios. ¿Y qué es estar sumergido? Es que en tu casa, cuando tú lees la palabra, cuando tú oras, cuando tú practicas lo que Dios dice, se va llenando esa vasija de la presencia. Si yo domino mi carne, pues ¿cómo la tendría dominada? Bajo mis pies. Y si la tengo bajo mis pies, quiere decir que de la planta para arriba estoy libre para que Él se vacíe y la presencia esté sobre o dentro de mí, sobre y dentro. El Espíritu Santo nos inviste. Investir es cubrir, pero también nos llena, y tenemos que tener ese tipo de cobertura adentro, como cuando se echa el vino en los odres o en una botella, que se llena en una vasija, que se llena desde el asiento hasta arriba y que rebose y te invista por fuera. O sea, ese es el significado de que tú llenas una botella y hay tanta que se rebosa y queda por fuera la botella regada. Así debemos estar todo el tiempo. Ahorita hablaba con Carlitos que tuvimos un tiempo que nos abrazábamos y nos electrocutábamos, literal. Sentíamos la presencia de los dos. Uy, ¿qué pasó? Y sentíamos. Y si la presencia es tan real, eso sucede. Y qué rico que así nos pase, que no nos podamos ni saludar porque nos sentimos el corrientazo unos con los otros. Claro que hay unos que, como están buscando marido y otros buscando muchacha, tal vez se electrocutan de otra manera, ¿cierto? Pero yo quiero enseñarte unos secretos que el Padre me ha enseñado en todo este tiempo. Cuando digo me, es mi esposo y yo, porque somos uno. Entonces por eso yo decía, ay Señor, ¿yo por qué siempre digo me? Porque somos una sola carne, no me culpen. Somos uno. Y han pasado sobre varias enseñanzas. La siguiente. Según lo que nos enseña aquí la palabra, para que creyeran en Jesús era porque la gente seguía sus señales y había multitudes de personas que lo seguían. Pero ahora no es que la palabra haya cambiado, es que hay tanta dureza de corazón
que ni siquiera las personas que han recibido los milagros tan impresionantes, ni siquiera viéndolos cree. Y el Padre ha dejado hablar. Ay, Dios mío. Es que no dijeron en RCN que estamos aquí en la academia. Bueno, entonces, corten, ya, buenas. El Padre nos ha dejado ver unos secretos impresionantes. Una vez le orábamos, Padre, queremos una noche de milagros, y sabemos que el Padre lo puede hacer, Él hace todo, y complace a los justos, si estamos bien. Y nos decía el Padre, ¿recuerdan cuántos milagros les permití vivir? Porque sordas oían, y les he contado muchas veces todos los milagros que sucedieron, paralíticos, gente que ya le estaban dando los santos óleos, ¿qué dice? Esas vainas ya lo estaban despidiendo, y llegamos a orar y al otro día ya les desconectan todos los aparatos, no para llevarlo a la funeraria, sino porque se habían aliviado. Y decía el Padre, ¿dónde está esa gente? La mamá el otro día vino, era llorando acá en la iglesia, ¿y a dónde volvieron? Lloraron, recibieron el milagro, se fueron. ¿Dónde están todos los que, por los que hemos orado, que han recibido la sanidad inmediata? ¿Dónde están? Entonces el Padre dijo, ahora va a ser diferente. Ahora van a tener que creer antes de ver. Y no es que la palabra haya cambiado, Dios es el mismo ayer, hoy y siempre, pero el Padre, cuando va viendo, Él tiene fe en nosotros. Y Él dice, yo voy a dar esto por mi hijo, le voy a regalar a mi hijo, a lo único que tengo, lo crucifico, lo envío a la tierra, por toda esta tierra que amo tanto. Él está creyendo que nosotros le vamos a responder a su Hijo Jesús, a lo más amado, pero le fallamos. ¿Ustedes creen que los que les falla son los que están afuera? Nosotros somos los que más fallamos. ¿Saben por qué? Porque nosotros sabemos más que los que están afuera. Y nosotros decimos, pobres, ignorantes. Los ignorantes seríamos nosotros, porque sabemos lo que tenemos que saber y no lo hacemos. Lo ignoramos. Entonces, si tú ya sabes y terminas la academia y sigues solamente tragando palabra, el Señor ha reprendido a algunos ancianos de la iglesia de este lugar porque toda la palabra se la han guardado, y la palabra no es para guardarla, es para soltarla, para llevarla, repartirla. ¿Ustedes saben cuántas personas están recibiendo cada que vamos al SOS? Como mínimo, por lo menos 60 personas están recibiendo a Cristo, que ahí les estamos haciendo seguimiento. El domingo recibieron a Cristo 57 niños, que vamos a hacer el encuentro con ellos, y los necesitamos a ustedes para ir a cuidar todo ese montón de muchachos. ¿A quién necesitamos para que impongan manos? Para que ustedes, mire, es que eso es algo tan impresionante. Esos niños no están enfermos de cáncer, de los pulmones, del hígado, están enfermos del corazón. Cuando aquí el Padre nos habla de sanando a los enfermos, no solamente sanidad física. Tú puedes tener científicamente o clínicamente una enfermedad, pero detrás de esa enfermedad hay una enfermedad más psicológica que otra cosa, porque la incredulidad, Dios la trata como incredulidad, pero la ciencia la trata como problemas, desórdenes mentales. Yo creo que es así, porque tu desorden mental no te deja creer cuánto vales, cuánto eres tan importante para tu Creador. Entonces, detrás de eso, detrás de tu real enfermedad, hay una enfermedad espiritual que tienes que sanar. Entonces, sanando a los enfermos, mira, yo ya había predicado esto en la anterior academia, creo que 2 veces lo he predicado, y ha habido tanta revelación de Dios que cuando ponemos el título sanando a los enfermos, no es sanando a los enfermos de salud física solamente, es de una sanidad psicológica. Decía el Padre que de los 57 niños que vinieron, la gran cantidad de niños, Jesús cuando los abrazaba sentían rencor en sus corazones porque habían abusado sexualmente de ellos. ¿Usted sabe qué dolor, con qué dolor nos hablaba Jesús eso? Y decía, necesito que los sigan acompañando, y yo les prometo que ya estoy en sus corazones y permaneceré en ellos. Entonces, cuando veíamos esos niños entre los 7 y 12 años, ya enfermos del corazón, ¿cuántas enfermedades trae eso desde un niño desde esa edad?
de la soledad, del abandono, y decía Jesús, no puedo entender cómo un hombre mortal puede hacerle daño a una criatura, una personita de estas, un angelito. Entonces, tras la sanidad de los enfermos, yo quiero que tú entiendas que no solamente es la sanidad física. Yo lo primero que hacía cuando iba a hablar por alguien, yo le decía, ¿estás enfermo? Porque como Dios me había dado el don de sanidad, entonces yo, en el nombre de Jesús, ya vas a quedar sano, ahora mismo. Y yo sabía que Dios me respaldaba y esa persona quedaba sana. Pero el Espíritu de Dios que quedaba en esa persona, en la mañana, al otro día, volvía. ¿Saben por qué? Porque no había arrepentimiento. Entonces recibían el milagro y lo recibían. Uy, no, Lina, mira, yo no sé qué me pasó, amanecí no sé qué. Cuando a la semana, otra vez enfermo. ¿Por qué? Porque cuando Dios dice, tus pecados te son perdonados, que ahorita vamos a ver una de esas historias, es porque Dios, antes de sanarte de algo físico, quiere que tus pecados, que tú te arrepientas y que sean perdonados los pecados. Vamos a Lucas 5, 17. Aconteció un día que estaba él enseñando y estaban sentados los fariseos y doctores de la ley, los cuales habían venido de todas las aldeas de Galilea y de Judea y de Jerusalén. Y el poder del Señor estaba en él para sanar. Y sucedió que unos hombres que traían en un lecho a un hombre que estaba paralítico, procuraban llevarle adentro y ponerle delante de él. Sabían que sanaba y el poder del Señor estaba en ese momento para sanar. Jesús tenía el Espíritu de Dios y sabía, hoy sanaré a los enfermos. Pero si nosotros vamos viendo la historia, es porque tal vez Jesús sintió de parte del Espíritu de Dios que había poder para sanar, porque veía corazones arrepentidos. Por eso él decía que el poder estaba en él para sanar, porque tú no te has dado cuenta en el ambiente de un lugar, cuando vas a una casa, si hay ambiente de credulidad o de incredulidad. Tú mismo te das cuenta cómo está el ambiente. Y uno dice, uy, hoy está el poder de Dios para sanar aquí a los enfermos. Pero si tú detectas una mínima porción de incredulidad, ¿tú crees que el poder de Dios está para sanar ahí? No está. Pero no hallando cómo hacerlo a causa de la multitud, ¿qué? De entrar al paralítico. Había tanta gente que no la podían entrar. Subieron encima de la casa y por el tejado le bajaron con el lecho, poniéndole en medio delante de Jesús el lecho, o sea, en la sillita o en lo que lo tenían envuelto, ¿cierto? En la camillita. Al ver él la fe de ellos, ¿quién la vio? Jesús. Mire que lo que vieron fue fe. O sea que si tú no te has sanado es porque no. ¿Y qué es tener fe? Creer. Al ver él la fe de ellos, le dijo, hombre, tus pecados te son perdonados. Y aquí me deja un mensaje a mí muy claro. Si tú no tienes fe para creer que el Padre, que Jesús de Nazaret es usado para sanarte, si tú no tienes fe para creer en esa sanidad, tampoco tienes fe para creer que Él murió por tus pecados, por los cuales no puedes volver a pecar. Entonces, si tú no te has sanado es porque aún hay pecados que no has soltado, por los cuales no te has arrepentido para estar sano. Entonces los escribas y los fariseos comenzaron a cavilar diciendo, ¿quién es este que habla blasfemias? ¿Quién puede perdonar los pecados si no solo es Dios? Jesús entonces conociendo los pensamientos, les dijo, ¿qué caviláis en vuestros corazones? ¿Qué es más fácil? ¿Decir tus pecados te son perdonados o decir levántate y anda? Pues para que sepáis, el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra para perdonar pecados. Dijo al paralítico, a ti te digo, levántate, toma tu lecho y vete a casa. ¿Qué era más fácil decir de las dos cosas? ¿Tus pecados son perdonados? ¿O levántate? ¿Cuál de las dos es más fácil? Es más fácil yo decir, vea, ya está arrepentida, perdone. Y solito el Padre que está en ti, que entró a tu corazón,
Él mismo, Él es el que da. Y también es muy bueno que tú sepas eso, porque es que simplemente tú estás mostrando que tú eres un instrumento, no el que da la sanidad. Tú no eres nadie para sanar. Entonces, si tú haces caer a alguien en cuenta de los pecados, ¿qué puede haber detrás de una enfermedad? Inseguridad, falta de amor propio, orgullo, y para que haya falta de fe. Saber que yo lo puedo solo, de que yo ya tengo la solución, de que yo sí, que lo que me han dicho la ciencia es mejor que lo que dice Dios. Entonces hay autosuficiencia. Y entonces todo eso es el significado de la incredulidad. No das el paso de fe a creer que el que todo lo puede. Y yo te voy a decir una cosa, si tú todavía tomas pastillas por algo, el que creó la ciencia se llama Dios, se llama Jehová de los ejércitos. Entonces, si Él creó esa medicina que te sostiene, también creó la sangre del Cordero sin mancha, que tú te puedes bañar con ella y quedar sano completamente. Entonces tú decides, dependes de las medicinas, de la ciencia. Es que yo tengo fe. Vienes, oramos por sanidad y al otro día estás pidiendo citas médicas o cita con un psicólogo. En estos días nos dio ternura porque una parejita nos dijo que si acá no dábamos consejería psicológica. ¿Cómo fue que preguntaron? Que ayuda de psicología. Sí, claro, cuando quiera. La psicología del cielo. Marcos 3:13. Después subió al monte y llamó así a los que él quiso y vinieron a él, y estableció 12 para que estuvieran con él y para enviarlos a predicar. Mira lo que hacía él. Después subió al monte y llamó así a los que quiso y vinieron a él, porque hay una tarea que cumplir. 15. Y que tuviesen autoridad para sanar enfermedades y para echar fuera demonios. Cuando nosotros empezamos a conocer lo de las liberaciones y eso fue un proceso, pero ya no es tan importante hablarle a una persona que ven y te sacó demonios. Se los podemos sacar, pero vuelven al otro día. Lo primero que hay que hablar para que los demonios se sujeten y se vayan es del arrepentimiento. ¿Que hay que sacarlos? Sí, la palabra dice sácalos. Tiene que haber una orden, pero tú también puedes tener la misma autoridad que Dios le ha dado a los pastores para que tú mismo le des la orden de que se vayan. Tú mismo también lo puedes hacer. Ay, es que sáqueme otros 3, pastora, que es que estoy en promoción, se salen 5 y vuelven 9. Entonces usted a todas horas con esos pocos animales saliendo y entrando. Marcos 16 del 15 al 18. Después de que escogió a sus discípulos, les dijo: id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. ¿Cuántas criaturas hay afuera, muchachos? Iglesia. Millones. Y cuando el pastor te dijo Jesús está cerca, es porque está cerca. El Padre pudo haber escogido a 5 en la China, 5 en Japón, pero escogió 5 en Medellín. Y Dios nos ha dado la tarea con los dones. Él dijo, Él puso su cabeza en esta iglesia, y nosotros qué culpa pues. La puso aquí. Nosotros también estamos sorprendidos. Y por medio de los dones que ha hablado, que Dios ha dado, es similar a lo que hacían los profetas antes, que daban una palabra en el nombre del Señor. Y el Padre nos ha enviado, y ya empezamos la tarea, a hablarle a las iglesias. Y funciona algo como esto, iglesia. Es nosotros estar en reunión, el equipo que Dios constituyó. Padre, te presentamos esta iglesia, se llama tal, los pastores son tal, vamos a ir. ¿Qué mensaje tienes para esta iglesia? Porque en los últimos tiempos el Padre quiere llevar esos mensajes de arrepentimiento real. Y eso está en el Apocalipsis. Lea cómo estaba pronosticado de cómo se le hablarían a las iglesias en los últimos tiempos. Y diga conmigo, ¿yo qué culpa? Nos escogió, aunque tú no lo creas. Y ya nos delegó y ya están anunciadas las primeras iglesias.
Un pastor de otro país dijo, no sé por qué Dios me pone a que tengo que ir donde ustedes. Y el pastor es profeta. Y dijo, me pone algo, necesito ir y no sé qué necesito ir a recibir y a darles. Bueno, fue el Señor. Oramos y dijo, sí, es que ya les empezaré a enviar profetas y pastores a ustedes, para que ustedes reciban de ellos y ustedes también den mi mensaje. Entonces, a estas alturas de la academia, creo que ustedes ya deben estar enterados de eso, de que así como Dios está hablando a las iglesias, escogió hablar primero a esta, para que tú vayas en su nombre a llevar las buenas nuevas a todos los que están afuera perdidos. Y dice que cuando los constituyó a los 12, les dijo, ir por todo el mundo y predicar el evangelio a toda criatura. Hasta en las iglesias hay criaturas, son hijos de Dios apartados que simplemente van a la iglesia, escuchan la palabra, vuelven para la casa, pecan toda la semana, vuelven. ¿Eso cómo se llama? ¿Y los oidores son hijos o criaturas? Criaturas. Entonces hasta en las iglesias hay criaturas que Dios tiene que hablarle para que se vuelvan hijos antes de que Él venga por su iglesia. Dios quiere dar la última oportunidad. Dios tiene tanta misericordia que quiere dar esta última oportunidad aún a los de su propia iglesia. Y tenemos que ir a rescatarlos. Dice, el que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. El que creyere y fuere bautizado. Entonces todos van a decir, aleluya, ya me bauticé. ¿Qué es ser bautizado? En los 3 bautismos. Porque mira, tú dices, ay, ya me bauticé en el cuerpo, ya pedí perdón por los pecados. Ay, ya me bauticé en el agua, ya me sumergí, ya salí como nuevo, dejé todos los pecados en la piscina, ya los que quedaron. Esos sí son los pecadores porque se untaron de todos los pecados de los otros. Los últimos que quedaron en la piscina. Y el tercero, bautizado en el Espíritu. Entonces, si tú dice, será salvo, mas el que no creyere será condenado. Entonces, el que creyere y fuere bautizado. Y si en la palabra de los 3 bautismos, tenemos que estar en los 3, en la sangre, en el agua y en el Espíritu, para andar en el poder de Dios. Todos los que están en este lugar tienen la obligación de estar andando en el poder de Dios. Pero si tú te vas hoy en el poder y mañana tu carne te domina y vuelves y haces donde quedó el poder de Dios, tienes que volver a doblegar tu carne. Y ahí sí que pones a hacer aeróbico a ese hombre fuerte. Por eso es que llama hombre fuerte. Porque usted lo pone y 1, y 2, y lo doblega. Bueno, dobléguelo harto para que se vuelva bien fuerte. Lo aplastes. Tiene que doblegarlo. Tu mismo espíritu lo doblega para que tu espíritu sea el que esté fuerte. Lo dije al revés. Cuando tú doblegas tu carne, ¿qué está haciendo? Le está diciendo que te quedes ahí. El Espíritu de Dios es el que te lo dice. El Señor me hablaba con esto, y esto lo saben todos los cristianos. Muchos son los llamados y pocos los escogidos. Te voy a dar una revelación de lo que Dios me hablaba con este versículo. Una vez que estábamos en una reunión acá en el discipulado, me trae el Señor una visión de un barco gigante en alta mar, de noche. Creo que ya se los había contado. Y dice la palabra que cuando tú tienes la luz encendida en tu frente, encendida, es porque el Espíritu Santo de Dios está actuando en ti cada segundo del día, no la puedes dejar apagar. ¿Qué apaga la luz? El pecado, ¿cierto? Entonces Jesús bajaba y venía en dirección al barco. Y en alta mar, en la inmensidad del mar, oscuro, habían puras linternitas, como cocuyos o como luciérnagas, alumbrando. Y el Señor me traía esta revelación y me juntó ese versículo con eso. Todos los que están en alta mar son los llamados, pero Jesús solo va a escoger los que tienen la luz encendida.
Todos fueron llamados, pero no es que Jesús no los quiera coger, no los ve. Jesús no puede ver la oscuridad. Entonces Jesús solo va agarrando y montando al barco, y por eso me mostraba que estos tiempos son como los de Noé, y me mostraba esa visión donde todos los que se están ahogando, que no los podrá coger Jesús porque no le ve la luz, todos fueron llamados, pero pocos. No es que Él los escoja, es que tú no te dejaste ver. Tú no quisiste que te viera. Entonces escogidos es porque tú te dejaste escoger para que fueras salvo. Y estas señales seguirán a los que creen en mi nombre: echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, tomarán en las manos serpientes, y si bebieren cosa mortífera no les hará daño. Sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. Esos son regalos del Señor que tenemos que coger. Son promesas hermosas que más que una promesa es una obligación nosotros hacerlo. Te invito a la iglesia cuando el domingo por la tarde. ¿Por qué no vino? No, es que estaba enfermo. Pero si yo te había dicho que en la iglesia recibes la sanidad, en la iglesia es donde venimos los tristes, los enfermos, los acongojados. ¿Por qué no fue al médico? No, es que estaba muy enfermo. Me quedé en la casa a ver si me aliviaba. Marcos 6:30, y sigue la historia. Entonces los apóstoles se juntaron con Jesús y le contaron todo lo que habían hecho y lo que habían enseñado. Él les dijo: venid vosotros aparte a un lugar desierto y descansad un poco, porque eran muchos los que iban y venían, de manera que ni aún tenían tiempo para comer. ¿Es sacrificio o no? Ay, no, es que uno ser discípulo, qué pereza, es aguantar hambre, es que vea, yo veo cómo se quedan hasta tarde, porque nos han dicho. Y a los muchachos que trabajan acá: venga, pero eso es estar en la iglesia, entonces uno ya pierde la vida, muere para el mundo. Sí, mi amor, morimos para el mundo. Tú lo has dicho, morimos para el mundo. Pero cuando están afuera, se trasnochan en las discotecas, vienen enguayados a trabajar, ahí no murieron para el mundo. Y enguayabados, pidiendo plata prestada. Eso no es morir, pues para mí eso no es vida. Con enfermedades. ¿Qué es morir para el mundo? Bueno, nosotros sí morimos para el mundo. Y venían de manera que aún no tenían tiempo ni siquiera para comer. Y nosotros aquí sufriendo que porque a qué hora se acaba esto para ir a comer, ¿cierto? Y yo les dije que íbamos por Lucas 14, del 21 al 24. Y miren otra historia que le sucedió. Vuelto el siervo hizo saber estas cosas a su señor, entonces enojado el padre de familia dijo a su siervo: ve pronto por las plazas y las calles de la ciudad y trae acá a los pobres. ¿Se acuerdan de esta historia? Si nos retrocedemos un poquito, de la parábola donde hicieron el banquete y ninguno vino. Entonces acá está el resumen para lo que yo voy, para lo que quiero enseñar. Ya la otra historia sabemos que dejaron plantado al Señor, que uno porque se iba a casar, ¿se acuerdan? Que uno porque se iba a casar, que el otro porque había comprado los bueyes y todo eso, y sacando disculpas. Entonces dijo a su siervo: ve pronto por las plazas y las calles de la ciudad y trae acá a los pobres, los mancos, los cojos y los ciegos. Y dijo el siervo: Señor, se ha hecho como mandaste y aún no hay lugar. Dijo el Señor, el siervo: ve por los caminos y por los vallados y fuérzalos a entrar para que se llene mi casa, porque os digo que ninguno de aquellos hombres que fueron convidados gustará mi cena. Mira, yo te digo esto, y se le han predicado a los padres de familia: oblígalos a venir. Cuando salimos a evangelizar, por eso hay personas que dicen: qué llamadera, te estamos obligando. Y después de tanta llamadera, cuando ya vienen, dicen: ay no, yo que antes me rogaban y yo decía estos fanáticos y ahora estoy feliz. Entonces cuando tú ya ves el resultado de lo que sucede, y por ahí una niña ya riéndose, ¿se acuerda? Que le doy para los pasajes, que venga y le doy. Y cuando ya ven el propósito, hay que cumplir la palabra, hay que ir. Entonces el Padre dice que vamos por los mancos, los cojos, los pobres. ¿Usted quedó entre esos? Cojo, ciego, manco, pobre, ¿alguna de esas le tocó? Sordomudos, todo.
tristes, aburridos, desolados, vaya, tráigalos, oblíguelos, vaya hasta las casas, ellos no van a venir solos. ¿Ustedes creen que la iglesia se llena porque, ay, no, ¿qué hago hoy? Yo quiero ir hoy a la iglesia, qué jartera dormir hasta tarde un domingo? La gente va a venir así. Ay, no, ¿a dónde habrá una iglesia hoy bien bacana? Ay, quiero ir a adorar a Dios. ¿Qué iglesia habrá abierta faltando un cuarto para las 11 y uno no llegar tarde? Ay, desde las 9, listo. Usted tiene que obligarlos a traerlo. Usted tiene que ir a sanar a los enfermos. Y hemos entendido que sanar a los enfermos es solamente si lo vio. No, todavía no aplauden. Me están aplaudiendo porque dije el título en la mitad. Todavía no. Mateo 17, 15, 21. Está bueno, ¿cierto? ¿O cortamos ya? Señor, ten 17:15. Señor, ten misericordia de mi hijo que es lunático y padece muchísimo, porque muchas veces se cae en el fuego y muchas veces en el agua, y lo he traído a tus discípulos, pero no le han podido sanar. ¿A quién se lo llevaron, por Dios? ¿Y quién no los pudo sanar? Ustedes son los discípulos que están en la academia y aún no se han podido sanar ni a ustedes mismos. ¿Cómo les parece? Respondiendo a Jesús, oh generación incrédula y perversa. Dios nos habla cuando somos incrédulos, perversos. ¿Sabe por qué? Incrédulo y perverso, porque todavía hay maldad en mi corazón. Es lo mismo, mira, lo que te hablaba al principio. Incrédulo y perverso, las dos cosas tienen que ver. Cuando tienes falta de fe, es porque todavía no tienes fe para creer al que murió por ti en la cruz. ¿Y para qué murió Él? Para que tú fueras santo, para que dejaras de ser ese hombre que has sido siempre, para que dejaras el viejo hombre atrás, para que seas libre. Cuando tú eres libre de todo pecado, examínate. Como nosotros no podemos examinarnos a nosotros mismos, nosotros decimos, Espíritu de Dios, examíname, muéstrame. En este transcurrir, muchachos, de la iglesia con mi esposito y la familia, todos los días el Señor me hacía caer en cuenta de pecados que tal vez eran bobadas. Y esas pequeñitas cositas eran las que hacían que mi ira, que es mi debilidad, y digo es aunque no la practique, porque la debilidad tuya la tienes que cuidar para siempre. El orgullo, todo eso está ahí. Yo no puedo decir, no, yo era orgullosa, yo ya no soy orgullosa. No practico el orgullo, porque tengo doblegada la carne con el orgullo. Y trato de imitar a Jesús todos los días, con sus frutos, la humildad, la ira, el enojo, es mi debilidad. Y la tengo que reconocer como mi debilidad hasta que Dios me lleve a la presencia. Cuando Dios habla que somos simples mortales, solamente simples mortales, es porque nos puede más la carne, lo que se acaba, lo que se pudre, que lo espiritual. Y reprendió Jesús al demonio, el cual salió del muchacho, y éste quedó sano desde aquella hora. Viniendo entonces los discípulos a Jesús, aparte dijeron, ¿por qué nosotros no pudimos echarlo afuera? Jesús les dijo, por vuestra poca fe. Porque de cierto os digo que si tuvieras fe como un granito de mostaza, diréis a este monte, pásate de aquí para allá, y se pasará, y nada os será imposible. Pero este género no sale sino con oración y ayuno. ¿Qué es oración y ayuno? No es usted irse 40 días a aguantar hambre y solo tomar aguapanela y venir aquí temblando para urgencias con el virus, con gastritis. Oración y ayuno es que tú estés en permanente comunión con Él, confesando pecados, y te voy a desglosar un poquito eso. El ayuno es permanecer en la presencia. Tú ayunas cuando doblegas tu carne, cuando tú le estás demostrando a Él, no te voy a dar gusto porque es que le debo dar gusto a mi Jesús. Eso es ayunar. Una vez en la iglesia donde yo estaba también, no sé qué, le ofrecieron un desayuno antes de entrar al culto. Y hasta mal geniada la pelada ahí. Y le ofrecieron una empanada. No, gracias, yo estoy ayunando. Y se le notaba la amargura del mal genio.
Es permanecer doblegando la carne, ese es el verdadero ayuno. Es sumergirte en su presencia, es leer la palabra y disfrutarla, no porque ay, ya son las 9 y de 8 a 9 tenía que leer la palabra. Los ayunos pueden ser en la noche, en la mañana, en el momento en que a ti te dio la tentación, porque ¿qué está haciendo Satanás todo el tiempo? Tentándote. Entonces ayuna todo el tiempo. Tú puedes ayunar todo el día. Ayuna. Es no darle comida a la carne. Y como yo te explicaba ahorita, he permanecido tanto y sentido tanto la presencia de Dios que a veces se me va el tiempo y ni me da hambre. O sea, yo misma me sorprendo, no me propongo a no comer. Yo tenía ansiedad, tenía ganas de comer y se me quitó con este deleite de la palabra. Cuando a mí me sorprendió algo muy hermoso que pasó con Paulita cuando estaba como en el primer día que le tocó con los niños. Y gracias a lo que hizo Paola, ese niño ya viene, y ese niño llegó endemoniado el primer día. Y yo fui a ayudarle a Paola, y Paola ya tenía abrazado al niño y el demonio ahí también abrazando a Paola. Y solita ella, yo le ayudé al final, como acabando de mirar qué pasaba, como por apoyarla, pero ella ya lo había hecho todo. O sea, ella ya había creído en el Señor, sabía la posición en Cristo en la que ella estaba. Y ese niño uno le decía, vaya a la alabanza. Cuando yo siempre estoy atrás para ubicar los niños, cuando yo veo que este niño, la mamá se sienta ahí, el niño y viene aquí y está aquí, se arrodilla, o sea, es feliz en la iglesia. Yo creo que ese niño ya es el que trae la mamá. Y un día el papá le estaba gritando a la mamá y dijo, vaya a la iglesia para que le saquen esos demonios. A mí me dio risa cuando contaron así, porque el papá le gritaba a la mamá y como vio que a él lo sacaron. Muy bien, entonces dice, y grábese eso, pero este género no sale sino con oración y ayuno. Si Jesús le dijo esto a los discípulos, es porque los discípulos andaban en la carne, muchas veces, porque aún viendo a Jesús haciendo los milagros, no creían. Pero aunque había mucha incredulidad en los discípulos, yo digo que la incredulidad, y vuelvo y se lo digo, tiene que ver con la perversidad que hay en el corazón. Entonces tal vez aunque andaban con Jesús, podían vivir muy confiados, digo yo me pongo en el lugar, en esta palabra, ¿cómo se dice? Me transporto a ese momento donde Jesús les decía eso, y yo me pongo en la posición de los discípulos, y yo digo, eran tan confiados que Jesús estaba con ellos todo el tiempo, que ni siquiera se preocupaban por ser santos y agradarlos, porque ahí estaban. Y cuando Dios les habla de perversidad e incredulidad es porque todavía los estaba regañando, les estaba diciendo incrédulos y perversos, todavía hay maldad en su corazón. Entonces cuando nosotros no creemos y nos falta fe, simplemente es porque todavía hay maldad, incredulidad, perversidad, maldad. Juan 20:30. Hizo además Jesús, yo le dije que les iba a contar una historia y es la historia de Jesús en este caso, si está buena la historia. Hizo además Jesús muchas otras señales en presencia de sus discípulos, las cuales no están escritas en este libro. ¿Cómo les parece? Hay muchas cosas que vivieron los discípulos con Jesús y no están escritas. Pero estas se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida en su nombre. O sea, todo lo que hay en la Biblia y no alcanzaron a escribir todo lo que Jesús hizo. Miles de cosas. Si nos da pereza leer esa, imagínate, hubieran escrito todas. Bien encartados. Bueno, entonces el mensaje de sanando a los enfermos es que cada que tú vayas a una persona, yo te voy a decir esto, es como pague 2 y lleve 3. ¿Saben por qué? Porque tú le hablas a una persona del arrepentimiento y la sanidad le llega instantáneamente. No tienes ni que imponer manos. Solamente que se arrepienta, crea, y cuando menos piense, ve, ya no me he tomado la pastilla, ve, no me he fumado el cigarrillo, ya no me dan ganas de... Se le va desapareciendo la ansiedad, simplemente porque tú llevas a la persona
al arrepentimiento, pero no por miedo, sino por amor. Ahora sí, espero que haya quedado muy claro el mensaje de parte del Señor, de que es el resumen de lo que Dios quiere decirnos acerca de sanando a los enfermos. Pueden aplaudir.